En nuestras primeras sesiones explorábamos algunas funciones básicas y hablábamos de cómo establecer los rangos de operación o de función. Por ejemplo, para establecer sumas que tengan que ver con datos que tenemos en la misma hoja. Por ejemplo, aquí en este ejemplo en particular tenemos un negocio de vinos y licores y tenemos las ventas en proceso de diferentes categorías de destilados, por ejemplo tequilas, etcétera, y tenemos una suma muy sencilla, la podemos ver aquí en nuestra barra de fórmulas, donde se están sumando pues los totales de cada una de estas categorías y nos está dando un total, el total de en proceso. Adicionalmente tenemos en la siguiente hoja, la hoja en cierre, tenemos también operaciones consolidadas de nuestras diferentes categorías, donde tenemos cantidades por cada una de estas y tenemos un total de que suma las diferentes cantidades y al cual denominamos el total en cierre, en donde se está estableciendo también una suma con algunas de las celdas que están en esa misma hoja. Pero también en algunas otras ocasiones se puede requerir consolidar información en una hoja diferente con datos que se encuentren en otras hojas del mismo libro o incluso en hojas de otro archivo, de otro libro de Excel. Vamos a ver cómo se realiza esa vinculación para poder establecer y consolidar la información que se encuentra en diferentes rutas o en diferentes hojas o en diferentes libros. Así que para ello tengo aquí, para este ejemplo, una tercera hoja que digamos que es mi hoja de consolidación de información, en donde voy a traer la información de diferentes lados. El primer paso es traernos la información del total en proceso, es decir, quiero que este total aparezca acá. Evidentemente podría yo simplemente copiar y pegar ese valor y tener aquí las benditas 1000, pero yo lo que quiero es que realmente esté vinculado para que cuando esta información se cambie, se actualice, pues también lo haga en mi hoja de consolidación. Y eso lo hago de la siguiente manera. Voy a ubicarme en la celda que quiero que muestre ese total, que quiero que esté vinculada, y voy a escribir un igual. Y con mucho cuidado, dando clics con mucho cuidado, voy a irme a la hoja en cuestión de donde quiero yo vincular información o jalar, de donde quiero jalar el dato. Es decir, doy un clic en la hoja en proceso y después, con mucho cuidado de no dar un clic en ningún otro lado, solamente doy un clic en donde quiero, de donde quiero jalar la información. En este caso lo que me interesa es el total. Nota cómo antes de dar ese clic, aquí en la barra de fórmulas ya se ha agregado este nombre que dice en proceso. Quiere decir que ya Excel ya digamos que grabó o integró a la fórmula el primer clic que di, que fue la selección de mi hoja en proceso. Y ahora voy a dar un clic en el total. Nota cómo a la fórmula se le ha agregado la celda C9, es la celda que tiene el total y que es seleccionado. Si todo está correcto, si has seleccionado la celda que te interesa, da enter en tu teclado, intro, y listo. Regresarás a la hoja de consolidación de por cobrar y puedes ver que aquí ya tengo el dato vinculado de mi hoja en proceso, los 23.366. Y si me posiciono en esa celda, podrás ver que aquí se ha creado esa vinculación. Esta celda es igual a lo que está en la hoja en proceso, celda C9. Si por alguna razón algún dato cambiara, por ejemplo, que a lo mejor de Brandis no fueron estos, sino fueron 4.600, obviamente mi total ha cambiado
y también en automático el total que tengo consolidado o vinculado en mi hoja de consolidación. De esta manera he establecido un vínculo entre hojas y con las ventajas que esto conlleva, que al momento de que se actualice el dato en mi celda origen, también lo hará en mi hoja donde tengo consolidada la información y donde la tengo vinculada. Vamos a repetir el proceso. Ahora me interesa vincular el total en cierre, así que en la celda donde quiero que aparezca esa información vinculada, escribo un igual, doy un clic a la hoja que me interesa, que en este caso es la hoja en cierre, y después doy un clic en el total que me interesa, y doy enter. Y listo. Si haces ese proceso de manera puntual, secuencial y con cuidado, vincularás la información de manera muy sencilla. Ahora ya tengo aquí mis dos datos. Uno es de la hoja en proceso y la otra es de la hoja en cierre. Ten cuidado únicamente con esto, porque si de repente cambias el nombre de la hoja o cambias de ubicación la celda o la eliminas, podrías afectar tu hoja de consolidación. Es el único detalle que hay que cuidar al momento de crear estos vínculos. Evidentemente, si haces algún movimiento de esos, la referencia se podría perder. Hasta ahora hemos establecido vínculos con hojas del mismo libro, pero también se pueden establecer vínculos con hojas diferentes en otros archivos. Por ejemplo, para mi tercer total de mi hoja de consolidación, quisiera vincular un dato que se encuentra en otro libro diferente. En este caso yo ya lo tengo aquí listo, es un ejemplo muy sencillo. Este es otro libro de Excel diferente. Aquí he simulado que hay muchos datos y que hay un total, que es el que me interesa. Ese es el total que quiero que se vincule a mi hoja de consolidación. Así que el primer paso es evidentemente abrir esa segunda hoja de cálculo para tener disponible el dato para vincular. Ahora me regreso a mi celda donde quiero que aparezca la información vinculada y voy a hacer el mismo proceso. Escribo un igual y me voy a mi otra hoja de cálculo y doy un clic en la celda que quiero vincular y doy enter. Una vez que hayas hecho eso, verás que en tu hoja de consolidación aparece la siguiente ruta. Ahora verás que aparece en el igual, en la barra de fórmulas, el nombre del libro o archivo, seguido por el nombre de la hoja, seguido por la celda de esa hoja en particular. Y de esta forma ha quedado vinculado este libro y en particular este dato con el dato de mi otro libro. También toma en cuenta que es muy importante que si modificas el nombre del otro archivo, pues se perderá ese vínculo y ya no podrás actualizarlo. Si de repente aquí en tu otro libro actualizas ese dato, ese mismo dato se actualizará acá mismo cuando vuelvas a abrir ese libro y des clic en la opción de que deseo actualizar la información. Pero es muy importante que mantengas el libro que estás vinculando con el mismo nombre todo el tiempo. Si de repente cambia el nombre o lo eliminas, pues ese vínculo se perderá. Y bueno, pues ahora sí ya hemos visto cómo vincular la información entre diferentes hojas de un mismo libro o incluso con hojas que se encuentran en archivos o libros diferentes. Lo que resta ahora es simplemente hacer el gran total y esto pues ya es rutina, simplemente hacer una suma de este valor, coma, este valor, coma y este valor. Cierro mi paréntesis, doy enter y aquí tengo mi gran total. Este gran total pues irá variando en el momento en que alguno de mis datos origen pues cambie.
Y con ello hemos visto cómo vincular la información y las celdas con Excel. Ten en cuenta que cuando estás trabajando con archivos vinculados, cada vez que abras el archivo que está consolidando esos enlaces, el que está haciendo referencia a otros destinos, cada vez que lo abras y dependiendo de la configuración que tengas en tu Excel, te podrá salir una advertencia como esta, comentándote que este libro contiene vínculos a una o más fuentes externas que podrían no ser seguras. Por ello es importante que recuerdes los vínculos que hayas establecido para asegurarte de que al momento de querer actualizar para mostrar la información actual y se refresque, pues no haya ningún problema. En este caso, dado que sé que no hay ningún problema, puedo presionar el botón de actualizar y dado que hubo cambios en mi archivo del total anterior, aquí lo podemos ver, antes tenía yo 57.000, pues se ha actualizado correctamente esa información. Esa es una de las ventajas al momento de vincular y tener vinculadas la información en diferentes archivos, que siempre puedo tener actualizada mi información. Solo recuerda que hay que tener cuidado de que los datos con los que se vinculen sean seguros y sean principalmente de tu propiedad o de fuentes confiables. Una cuestión muy importante es que si tú vas a compartir un archivo que está vinculado a otros en tu equipo, muy probablemente si tú lo compartes, al momento de que la otra persona en su equipo abra ese archivo, le va a marcar error. ¿Por qué? Porque él es muy probable que no tenga el archivo al cual se está haciendo referencia en esta celda, en este caso por ejemplo datos anteriores.xls, o si bien podría así tenerlo, podría tenerlo en otra ubicación, no necesariamente en la misma ubicación que tú lo tienes, y de esta forma también pues podría marcarle error. Así que en estos casos, cuando tú necesites compartir un archivo que tiene vínculos hacia otros en tu equipo, quizás es mejor romper esos vínculos para que la persona que va a revisar la información únicamente vea el dato duro, pero no le esté marcando esos errores de actualización y tú tengas una copia independiente donde sí tengas todo vinculado. ¿Cómo puedo revisar y romper esos vínculos? Bueno, en el apartado de datos se encuentra esa opción, editar vínculos. Editar vínculos te muestra los vínculos, sobre todo externos, que tiene este archivo y te muestra el origen, es decir, la ruta, qué tipo es, y tienes aquí la opción de actualizar o cambiar el origen de los valores si es que quisieras indicarle ahora un nuevo destino, un nuevo vínculo, o en este caso aquí está la opción que comentábamos, la opción de romper vínculo. Si presionamos esa opción de romper vínculo, damos clic en romper vínculos, en ese momento el dato no se va a perder, ahí están los 65.000, el valor ahí está, pero lo que sí ya no va a estar es ese vínculo. Si tú te posicionas en ese dato, verás que ya no está el vínculo en la barra de fórmulas, solamente aparece el 65.000. De esta manera tú puedes guardar este archivo como una copia diferente y enviarla sin problema, y le mostrará el dato a la otra persona sin que les salgan errores de que hay un error de vinculación por no tener los archivos requeridos en su equipo. Esto fue vinculación de datos en Excel.